Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. ¿Cuántos están alegres de estar en la casa del Señor? ¿Cuántos están alegres de estar en la casa del Señor? Cada vez que usted viene a la casa del Señor debe de venir con expectativas, porque Dios tiene cosas maravillosas para nuestra vida. ¿Usted lo cree? Amén. Diga a la persona que está a su lado que Dios te bendiga. Este día seguimos, hermanos amados, con uno de los puntos muy importantes que se nos ha estado instruyendo en la palabra. Y yo quiero, en primer lugar, generar en su corazón la siguiente expectativa. Todos los que estamos acá tenemos una área para servir. A veces hay conceptos erróneos de la parte del servicio que le damos al Señor. A veces también nos consideramos más pequeñitos de como el Señor nos ha hecho. A veces pensamos que no tenemos lo que la Biblia dice que sí tenemos. Y a veces por esa falta de conocimiento de la Biblia estamos diciéndole a muchas oportunidades del Señor no. Quiero que por un momento usted se pregunte: ¿hace cuánto tiempo no sirvo en un ministerio? ¿Hace cuánto tiempo no soy parte de una área de servicio de la iglesia? ¿O hace cuánto fue la última vez que a usted le dijeron: hermano, ¿podría colaborar usted con esta área? ¿O podría ser parte de este ministerio? Y usted y yo dijimos: no. Exactamente, bien se saben esa respuesta, ¿verdad? Debiendo haber dicho sí. Pero ¿por qué a veces decimos no? Probablemente nosotros sintamos incapacidad de hacer algo, pero probablemente también usted y yo sintamos que no somos dignos. Y quiero que vaya conmigo, por favor, al capítulo 4 de Efesios. Sea cada uno de ustedes bienvenidos a este lugar. Vamos a aprender de la palabra de Dios. Pero permítame, que se me ha escapado. Como soy nuevo el día miércoles de este año, el primer miércoles que comparto, se me había olvidado de que tenemos una nueva sección. ¿Cuántos se acuerdan cómo se llama? ¿Sabías qué? Agarre de la mano a su hermano, por favor, antes de ver esta presentación. Preste atención. ¿Sabías qué? ¿Sabes qué es el ateísmo? El ateísmo es la creencia de que Dios no existe. El ateísmo no es algo nuevo. El Salmo 14:1, escrito por David alrededor del 1000 antes de Cristo, menciona el ateísmo. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. La Biblia nos dice que la existencia de Dios debe ser aceptada por fe. Hebreos 11:6 declara: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Quieres saber más? Congrégate con nosotros. Ya salió mejor esa voz, ¿verdad? Menos asustadiza. Si usted no sabía qué era el ateísmo, es la creencia que niega la existencia ¿de quién? De Dios. Así que, hermanos amados, ya vieron dos citas bíblicas. Hoy sí, puestos de pie, por favor, hermanos. Capítulo 4, por favor, de Efesios. Capítulo 4, por favor, de Efesios. Quiero que vayamos, por favor, al mismo verso que leíamos el miércoles anterior. Verso 11. Capítulo 4, verso 11. Si lo tiene, dígame amén, por favor. Dice la palabra del Señor como está escrita: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud ¿de quién?
de Cristo. Cerremos nuestros ojos y oremos. Padre, te damos a ti las gracias por esta palabra. Queremos, Espíritu de Dios, que nos ayudes a reflexionar sobre ella. Hemos estado, Dios, gracias a tu palabra, reflexionando, Señor, sobre el sacerdocio. Padre, qué importante es entender nuestro papel. Pero por favor, Señor, ayúdanos a que no vayamos coleccionando, Padre, información en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, por favor, a ser, Padre, hombres y mujeres que atesoren esta palabra para poder, Señor, cada día dar fruto. Y cuanto más este tema, Señor, que nos concierne en el día a día, que nos volvamos, Señor, hombres y mujeres que buscan tus dones para servirte en el ministerio, Señor. Padre, en el nombre de Jesús oramos, Señor. Muchas gracias. Amén, Señor. Amén. Tome por favor su asiento. Estamos hablando del subtema el sacerdocio en los dones y el ministerio. Quiero que por un momento podamos juntos reflexionar específicamente esta noche sobre 4 ejes en los cuales se fundamenta la parte del sacerdocio en los dones y el ministerio. Quiero tal vez concentrarme en uno de ellos, pero se los menciono. El primer eje en el que se fundamenta el servicio, el sacerdocio, en los dones y el sacerdocio es conciencia. ¿Cuál es el primero? Conciencia. El segundo, santidad. ¿Cuál es? El tercero es amor. ¿Cuál es? Y el cuarto, servicio. ¿Cuál es? El primero es conciencia. El segundo, santidad. El tercero, amor. Y el cuarto, servicio. En primer lugar, necesito que juntos podamos reflexionar, iglesia, acerca de lo que usted y yo tenemos de parte de Dios. El primer tema se trató de una demostración bíblica de que usted y yo somos sacerdotes. Pero le pregunto algo, a convicción, no por emoción, a convicción, ¿cuántos son sacerdotes en este lugar? ¿Cuántos son sacerdotes en este lugar? Si usted y yo somos parte del sacerdocio que la Biblia habla, vamos a entender que al sacerdocio también se le entregaron dones, se le entregaron ministerios. Pero mi pregunta esta noche para reflexionar sobre los ejes es: ¿para qué se le entregaron dones? ¿Para qué se le entregaron ministerios? Hay muchos que de los que estamos acá, sin darnos cuenta, tenemos un llamado pastoral. Tenemos un llamado evangelista, un llamado misionero. Tenemos una inclinación a ser creativos, a ayudar en cosas que otros no pueden ayudar. Muchos de los que están acá tal vez dicen: yo no tengo nada en lo que puedo servir. Pero créame que a veces tenemos un mal concepto de la parte del servicio, porque pensamos que servidores son solo los que pasan acá. Y eso no es así. Servidor, Jesús en una ocasión habló que era aquel también que compartía un vaso de agua a uno de sus pequeños. Pero a veces tenemos un concepto de que servir es alguien que tiene un título, alguien que es reconocido, alguien que aparece en un cartel. Y muchas veces por eso no aceptamos privilegios, porque hay áreas de servicio que nadie las ve, que nadie piensa en ellas. Pero al final sepa que usted y yo somos sacerdotes no para recibir el aplauso de la gente, porque la Biblia dice que si en algo que usted y yo hacemos la gente nos aplaude, ya tenemos nuestra recompensa. Pero si en algo que hacemos y la gente no nos da un aplauso o un mérito, entonces tenemos recompensa en el reino de los cielos. Le pregunto, ¿qué recompensa nos interesa a nosotros? ¿La de los hombres o la del reino celestial? Entonces el lugar de servicio en ningún momento debe poner en nuestro corazón tristeza. Es que este es muy pequeñito, es que este es muy insignificante. Ninguna de las cosas de las que hacemos para servir a Dios es insignificante. ¿Sabe por qué? Porque le servimos al mismo Rey. Y el servicio, sea como se llame, es un privilegio hacerlo para el Señor. Quien no lo ve así, es ahí donde a veces tenemos problemas, incluso en ceder nuestras responsabilidades. Que de repente nos toca, ¿qué decirle? Imagínese barrer la iglesia.
Pero como es tan pequeñito y de pronto nosotros rápido delegamos a otro con ese privilegio, haciendo ver de que las áreas de servicio, unas son más importantes que otras. Sepa una cosa, usted y yo no debemos prestar atención a lo que el hombre ve de nuestro servicio, sino a lo que el Señor ve de lo que nosotros hacemos. La Biblia incluso dice que aquellos que trabajamos para un jefe, dice la palabra que lo hagamos incluso como si lo hacemos para el Señor. Y esto es interesante, porque usted y yo somos sacerdotes en el nombre del Señor. Amén. Dice capítulo 4 de Efesios de que el Señor, en el verso 12, por favor, Él constituyó servidores, personas con llamamientos especiales. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. ¿De quién, iglesia? De Cristo. Préstele atención, por favor, después a la expresión después de la coma. Para edificación del cuerpo. ¿De quién, iglesia? Ve a la persona que está a su lado. Él es parte del cuerpo de Cristo. ¿Para qué hemos encontrado en la palabra una amplia gama de dones, como Natanael lo explicaba el miércoles anterior? Que no solamente es este listado. ¿Para qué? Para edificar al cuerpo. ¿De quién, iglesia? De Cristo, a nuestros hermanos. Yo no puedo considerarme un sacerdote con dones si yo no sirvo a mi hermano, si yo no sirvo a mi prójimo. Entonces no he entendido para qué me han dado ese don. Y usted y yo, si en algún momento hemos considerado no tener uno de esas áreas de servicio, yo creo que ya salimos de ese proceso en nuestra mente, o de esa duda. Todos los que estamos acá podemos servirle al Señor y servir a la iglesia de Cristo. Amén. Le hago una pregunta. De los que estamos aquí, ¿habremos identificado alguna necesidad en la iglesia? ¿Qué áreas no están siendo atendidas? Ya se fijó que de repente, gracias hermanita linda, qué bendición. Ya se fijó que de repente a la hora que venimos al culto no hay un maestro de escuela bíblica infantil. A veces diremos, no, qué irresponsable la hermana. Pero ¿no será que hay muy pocos integrantes en ese ministerio? ¿Qué será? ¿Será de que usted y yo venimos, por ejemplo, un día entre semana, tipo 5 a las 7, y no hay ninguna persona que nos reciba? Y usted y yo decimos, qué barbaridad, los hermanos diáconos no vienen a tiempo. Es un ejemplo. Y de pronto no nos ponemos a pensar que quizás hay una necesidad de integrantes en esa área. Así podemos ir pensando en muchas de las áreas en donde la iglesia se necesita servir. Pero por favor, considérese una persona que Dios le ha llamado para servirle a Él. Amén. Vea por favor el primer eje conmigo. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2. El primer eje, ¿cuál es, hermano? ¿Cuál es? Conciencia. Muy bien. Bien por los que apuntan. Traiga cuadernito el día miércoles. Capítulo 2, por favor, de Primera de Pedro. ¿Lo tiene? Verso 9, por favor. Verso 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué, iglesia? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. ¿A qué, iglesia? A su luz admirable. Cuando usted y yo vemos esto, vamos a encontrar en primer lugar el término conciencia. ¿Qué significa conciencia? Yo se lo voy a definir bien simple. Un diccionario dice que es la capacidad de distinguir entre lo que está bien y entre lo que está mal. Cuando usted y yo hablamos de la conciencia, podría ser también una capacidad del espíritu que usted y yo tenemos para observar las cosas que están marchando de una manera incorrecta. Y quiero desde esta perspectiva colocar en su corazón un pensamiento muy especial. A veces usted y yo somos conocedores de las necesidades de la iglesia, pero no queremos integrarnos. Pareciera que nuestra conciencia no está operando bien.
Cuando nosotros hablamos acerca de la conciencia, es probable que usted y yo, hermanos amados, estemos observando áreas de necesidad, pero no nos estemos integrando en ellas. Y note algo, no es porque no podamos hacerlo. Y acá quiero ir a su corazón a algo que hablábamos un día. La conciencia también podría relacionarse con el tema de la madurez espiritual. Dice Hebreos en uno de sus escritos de que aquellos que son espirituales se les considera cuando ejercitan la capacidad de distinguir entre lo bueno y entre lo malo. Cuando usted y yo nos consideramos a través del tiempo maduros espiritualmente, este término en el área de servicio es importante, porque al ser conscientes de lo que está sucediendo, debemos entender algo. Dios nos ha llamado a nosotros para poder ser parte de la solución de eso. Pero a veces nuestra vida va a sufrir algunos estorbos como sacerdotes del reino, colocando ante esa conciencia pensamientos que van a querer bloquear lo que yo puedo hacer. Como por ejemplo, es probable que yo soy consciente de que hay una área que necesita apoyo, pero quizás imagínese que en esa área la hermana Susi está sirviendo y a mí la hermana Susi me cae mal. Yo sé que esa área necesita, sé que tengo que hacer mi parte, pero la hermana Susi no la trago. No puedo trabajar con ella. ¿Seremos entonces sacerdotes que están aplicando este eje, hermano amado? No, nos estamos dejando vencer por lo malo. Cuando usted y yo deberíamos en algún momento tomar una actitud de sacerdotes al decir, bueno, yo tengo una mala relación con mi hermana, pero voy a arreglar en el nombre de Jesús ese problema. Amén. Entonces el servicio sacerdotal empieza a ser efectivo, porque no dejamos que cuestiones de nuestro pensamiento estén estorbando el reino de los cielos. Porque en este punto es interesante darnos cuenta de que el ministerio sacerdotal para servirle a los demás solamente estropea el crecimiento del reino del Señor. ¿Por qué las iglesias hoy en día sufren tantas divisiones? Porque hay uno por ahí que de repente se le ocurre que quiere levantar otro pensamiento y no está de acuerdo con un pastor, y como de repente tiene afinidad con otros, se lleva a unos 10, 15, 20 y rápido se abre una iglesia. ¿Es ese el servicio sacerdotal al que Dios nos ha llamado? Una vez más, estaremos buscando un renombre. Cuando nosotros observamos, en primer lugar, esto, vamos a necesitar, iglesia, reconocer que la conciencia está ligado a mi caminata moral también, en el sentido de que yo a través de la conciencia debo de ser sincero y honesto conmigo mismo. Porque muchas veces yo estoy siendo un servidor que le ha dejado de interesar las cosas que debemos de ir cambiando. La caminata del cristiano es un proceso, y se supone que la intención del Espíritu Santo en mi vida es irme haciendo un mejor creyente. Pero ¿no le resulta extraño que después de volvernos sacerdotes, después de volvernos hombres llenos del Señor, en lugar de dejar los resentimientos, los odios y todos esos problemas, hoy en día tenemos más en nuestro corazón que como cuando no conocíamos a Cristo? ¿Cómo definimos eso? El diablo está interesado en bloquear en la iglesia a los sacerdotes que pueden ejercitar los dones espirituales. ¿Por qué de repente en la iglesia se dan tantos problemas? Porque el enemigo está buscando la manera de que la iglesia se mantenga dormida. ¿Por qué en las iglesias se está echando a la gente? ¿Por qué en las iglesias se está ofendiendo a aquellos que quieren buscar a Dios? ¿Por qué? Porque hay iglesias que en lugar de estar construyendo proyectos de ayuda a las personas, están construyendo proyectos para ser divisionistas, para ser excluyentes. Eso no es el reino del cielo. No es lo que Dios quiere hacer.
Y es ahí donde nosotros debemos prestar atención, en que al momento de ser llamados sacerdotes, y la Biblia nos presenta dones, es para que a través de esos privilegios podamos nosotros edificar al cuerpo de Cristo. No hay otro objetivo. La conciencia se volverá en lo moral también importante, porque la palabra de Dios también nos enseña que el predicador, o que en este caso el servidor, aplicándolo, también debe aprender él mismo antes de estarle sirviendo a otras personas. Porque como servidor, ahora conversábamos con un hermano y él me decía: pastor, a veces Dios ha puesto en mi vida predicar acerca de que nos llevemos bien los unos con los otros, pero preparando eso me doy cuenta que yo no me llevo con alguien y ya no puedo predicar. ¿Cuántas veces en nuestra vida se opera un pensamiento así? Que de pronto el Señor quiere que sirvamos en algo, pero nuestra conciencia no nos deja en paz. Algunos hemos logrado quizás superarla, y en algún momento ya no nos interesa lo que la conciencia nos diga. No importa cómo estemos, cómo hagamos las cosas, al final solo importa servir al Señor. Le pregunto para terminar este punto: ¿será esa la actitud correcta de un sacerdote del Señor? En ninguna manera. El segundo detalle, vaya por favor conmigo a Levítico capítulo 8. Y este término en lo personal a mí me ha costado no entenderlo, sino aplicarlo para que lo podamos aprender. Levítico capítulo 8, por favor. Levítico capítulo 8. La conciencia se volverá, si lo veo como un proceso ordenado, en un buen aliado para que yo pueda entender el segundo eje. Si mi conciencia está cauterizada y yo tengo una área de servicio, la segunda área es probable de que yo la desarrolle sin que a mí me quite el sueño. El segundo eje dentro del sacerdocio, en los dones y el ministerio, es la santidad. Vea por favor el capítulo 8, en el verso 1, y leemos algunos versos. Habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua, y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto. Le vistió después el manto, y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod, y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral, y puso dentro del mismo los urim y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro. Presten atención a esto: la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción, y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él. ¿Y qué dice, iglesia? Y las santificó. ¿Sabe por qué razón, iglesia? Haciendo un pequeño preámbulo a esta palabra, usted y yo debemos conservar incluso todos los utensilios que se utilizan para servirle al Señor, porque han sido consagradas solamente para Él. Cuando usted y yo hablamos acerca de la santidad, créame de que este término resulta bastante difícil llegar a un concepto, porque la santidad muchos la definirán como la capacidad que el Espíritu da para que un hombre sepa elegir siempre lo correcto. Otros hablarán de que la santidad está ligado al término santo, y que santo significa estar apartado del mundo. Amén. Lo entendemos muy bien. Con respecto al tema de la santidad, habemos muchos que somos sacerdotes, pero no servimos porque no nos consideramos santos. ¿Cuántos son santos en este lugar?
Cuando usted y yo hablamos de la santidad, podríamos colocar un estándar demasiado alto y caer dentro de lo que Jesús un día cuestionó diciendo: ustedes ni entran y tampoco dejan entrar a otros. La santidad, si hablamos de santidad, podríamos nosotros incluso considerar este eje como un requisito para los que sirven. Pero claro está, si yo de pronto empiezo a observar, ¿cómo es posible que este hermano Nelson esté sirviendo en el piano? ¿Cómo se ponen a pensar el que él puede hacerlo? Quizás siendo atrevidos al hecho de que nosotros no estamos cómodos con él. Imagínense que el hermano no le hablara a unas 40 personas de las que aquí estamos. Y de pronto nosotros acerca de eso queremos tomar como objeto para dar un juicio sobre su santidad. Si yo me ocupo de esa tarea, hago una pregunta más. Yo que estoy pidiendo santidad, ¿estaré actuando en santidad? No, ya pequé. Ya pequé. Entonces, ¿acerca de qué se trata este término? Porque, por favor, vámonos no solamente a la parte sexual. Santidad. Jehová en el Antiguo Testamento se le denominó con el nombre o la palabra hebrea Kadosh. Y esa palabra hacía referencia a pureza total. Y su palabra nos dice: sed santos. ¿Por qué, iglesia? Porque yo soy santo. Ahora, si dentro de todos esos criterios empezamos nosotros a determinar la santidad, con un pastor hablábamos hace unos días y llegábamos a la conclusión: si somos bíblicos, nosotros ningunos caminamos en santidad. Pastor, yo sí camino en santidad. No podemos, pero qué interesante fuera poner una computadora a la cabeza de cada cristiano. ¿Qué piensa? A su corazón, ¿qué siente? ¿Qué opera en su corazoncito, en su cabecita? Yo puedo ser santo en la iglesia, pero ¿qué cuando estoy en mi cuarto? Puedo ser santo acá delante de ustedes, pero ¿qué cuando nadie me ve? Y no hablemos de que hay otro más. Cuando usted y yo estamos solos. Al salir de este lugar, usted y yo seguimos teniendo al Espíritu Santo porque somos templo de Él, morada de Él, y seguimos siendo sacerdotes, iglesia. Cuando salimos de acá, entonces la santidad, ¿a qué nos está llamando? Hay dos direcciones en las que podríamos considerar este detalle. El primero, acerca de tomar la santidad como sacerdotes en nuestra vida, lo podemos estar quizá considerando como un estigma para rechazar las áreas donde yo puedo servir. A veces puede ser como el criterio de: yo no sirvo porque no soy santo, porque soy imperfecto, porque tengo muchos errores, porque hay muchas cosas que yo no puedo todavía dejar. Puede volverse un problema para que yo ejerza mi sacerdocio. Pero le hago una pregunta. Levánteme la mano de los que aquí están, si alguien no tiene algo con lo que lucha y que al final nos lleva a pecar delante del Señor. ¿Algún valiente que diga: yo no tengo nada, pastor, que afecte mi santidad? Todos. ¿Cuántos somos necesitados del perdón de Dios todos los días? Amén. Y quien no lo considera así, dice la Biblia, es mentiroso. Ya pecó, perdió su santidad. Entonces hay otra dirección en la que podemos considerar la santidad, porque tampoco vamos a decir que no podemos ser santos. Pero en la segunda dirección, un sacerdote la santidad lo debe de asumir como un compromiso para vivir día a día. La santidad no debe de ser un estándar al que el sacerdote diga: yo no puedo alcanzarlo. No, el sacerdote como sacerdote de Dios debe de asumir ese compromiso, aceptar ese compromiso. ¿Cuántos son sacerdotes de los que están acá? Entonces, usted y yo vamos a caminar en santidad. Otra vez, se me quedó en pausa. ¿Cuántos son sacerdotes de los que están acá? ¿Cuántos vamos a caminar en santidad? Amén. ¿Por qué? ¿Porque nosotros somos perfectos? No.
porque entendemos que hay que aceptar el compromiso de intentar hacer bien las cosas. Entonces eso se mostrará en nuestro día a día. La Biblia dice 7 veces cae el justo. ¿Y qué dice el Señor? Jehová lo levanta. Jehová, ¿qué hace, iglesia? ¿Cuántos adoran a ese Dios tan especial? Él es bueno. Entonces también cabe mencionar de que dentro de la aceptación de ese compromiso, tampoco nos vamos a ir a extremos, como por ejemplo, ¿qué decirles? Que yo, por ejemplo, pueda en algún momento considerarme un sacerdote de Dios, pero yo me voy a volver un estafador de la gente. ¿Podré yo ser un sacerdote según conciencia y según compromiso de santidad, un buen papel, siendo una persona que hace fraude? Ya me falló la conciencia. Ya no tengo una conciencia. O podría yo, un sacerdote, por ejemplo, considerar que estoy dentro del término de compromiso de santidad, diciendo, por ejemplo, bueno, yo puedo ser un sacerdote y no importa que yo tenga una vida desordenada, hablando sexualmente. ¿Eso es posible, iglesia? O por ejemplo, ¿qué decirle? Que entre nosotros podamos haber personas de que por pura necedad no nos queremos casar y queremos vivir con otra persona. ¿Podemos ser sacerdotes con compromiso de santidad? En ninguna manera. Entonces eso ya trasciende lo que nuestra conciencia nos dice. Perdemos el enfoque de lo bueno y de lo malo y nos volvemos sacerdotes sin importar lo que está pasando en nuestra vida. El problema es que en algún momento nos van a escudriñar. Y dice la Biblia, y por experiencia propia, todo lo oculto, ¿qué dice, iglesia? Sale a la luz. Entonces quiero dejar bien claro un aspecto. No se trata que usted, por ser humano, no califica para ser un servidor de Dios, pero tampoco significa que al entender mis debilidades yo puedo hacer lo que se me antoje. Todo tiene una línea recta para caminar, y sobre esta palabra es que debemos nosotros ceñirnos. Amén, iglesia. ¿Aprendió la santidad? ¿Debe ser un estigma para que no sirvamos? No. Equivocarse también es parte de los procesos, y usted lo debe de ver de esa manera. Pero tampoco una puerta para hacer lo que a mí se me dé la gana. Capítulo 5 de Hebreos, por favor. Capítulo 5 de Hebreos. El primer eje del sacerdocio en los dones, ¿cuál es? Conciencia. El segundo, santidad. Y el tercero, amor. Hebreos capítulo 5. ¿Lo tiene? Capítulo 5, verso 1 dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido, ¿cómo dice, iglesia? Escucha bien esto, ¿a favor de quién? Lo vamos a leer todos juntos. Quiero que por favor lo lea conmigo. A la cuenta de 1, 2, 3. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado ¿de qué? De debilidad. El sacerdote que tiene ese llamado, y que acá quiero que todos asumamos esa responsabilidad, debe también fundamentarse sobre el amor. No podemos caminar en el sacerdocio si no podemos ejercitar esta palabrita tan pequeña. Y en algún momento a mí me llamó la atención conocer el origen de esta palabra, amor. Últimamente hemos estado compartiendo temas en donde yo le he dicho a usted, parece que ya los manejamos, pero al profundizar un poquito en esas temáticas, nos damos cuenta que cada día somos más necesitados de Dios. El amor. ¿Cuántos no sabemos acerca del amor? Todos conocemos acerca de esa palabra.
Todos hemos vivido, y no estamos hablando de una manera erótica, porque desde el momento que usted llora por primera vez, usted recibe una caricia de amor. Amén. Desde que nosotros venimos a esta tierra. Entonces, bueno, incluso en la panza, usted va a ver, yo recuerdo que una de las personas que siempre admiré por cómo es en su modo cariñoso, es a mi tía Delmi. Ella es bien melosa, así, tipo que le empalaga un poco, no, broma. Bien cariñosa. Y yo recuerdo que cuando estaba embarazada, ella se ponía a hablarle a la panza, pero como si estaba hablando con otra persona. Y yo digo, qué increíble el amor que una madre le transmite a aquella criaturita. Entonces, el amor es algo que usted y yo no desconocemos. No tenemos ignorancia sobre él, pero me encantó ver la raíz de esta palabra. Y la raíz de esta palabra, dicen los diccionarios, de que surge de dos pequeños puntos dentro de estas 4 letras. La primera, su raíz es una palabra que decía amás, perdón. Y esa palabra, hace no sé cuántos miles de años, entendemos de que era simplemente la voz infantil de un niño, de una pequeña vocecita para llamar a su mamá, como una expresión de ternura. Luego, a través de la historia, se le añadió el sufijo or. A amás se le quitó la S. Hay nombres técnicos que no lo recuerdo, pero se le colocó amor. Y ese sufijo hace referencia a calor, a fervor. Entonces el amor está completamente ligado a aquel corazón que tiene compasión por otro que tiene necesidad. Cuando leemos el capítulo 5 de Hebreos, dice que los sacerdotes fueron constituidos, fíjese bien, tomado de los hombres para los hombres también. Usted y yo vamos a toparnos de que dentro del servicio a Dios necesitamos hacerlo sirviéndole a los hombres. ¿Me escuchó? Dentro de nuestro servicio a Dios debemos llevarlo prácticamente al entendimiento que ese servicio es a través de los hombres. ¿Y cuál hombre? Los que están en África, los que están en China, en países no alcanzados. No. Muchas veces la persona que está a su lado necesita de su amor, necesita de su calor. Y cuando nosotros hablamos del sacerdocio, note que el amor no está ligado solamente a cuánto yo puedo aportar para alguien. No, tópese con la sorpresa. A veces hay personas que lo que están necesitando en la vida es un abrazo, es una palmada. Todo va a estar bien, no te preocupes. Que alguien se acerque y por un momento pueda hacerle sentir seguridad. ¿No le ha llamado a usted la atención de que hay muchas señoritas que muchas veces deciden irse con hombres mayores? Hay casos increíbles que señoritas ¿de qué? De 15 años se van con hombres de 40 años. ¿Se puede imaginar? Pero solo note algo. El corazón de muchas de estas mujeres que toman esas decisiones es por la ausencia de amor. Dentro de la iglesia necesitamos amor. ¿Y quiénes vamos a proveer amor en la familia de Cristo? ¿Acaso no serán los sacerdotes que Él ha constituido? La persona que está a su lado necesita que usted y yo le sirvamos. Hoy estamos aquí. ¿Sabe cuántos niños hay en Sala Cuna? ¿Cuántos niños hay en las ovejitas? Son sus hijos. Nuestros hermanos necesitan que les ayudemos a educar bíblicamente también a sus hijos. No podemos en algún momento, iglesia, estar hablando de amor si no empezamos por acá. ¿Cuántos necesitamos el amor de Cristo? Sinceramente, ¿cuántos también necesitamos el amor de la iglesia? Entonces, ¿quiénes van a dar ese amor? Seremos los sacerdotes. Vaya conmigo una vez más a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4.
Vea por favor el verso 1. Y el cuarto eje en el que se fundamenta el sacerdocio en los dones y el ministerio es el servicio. Capítulo 4, verso 1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué dice, iglesia? En amor. Verso 3, por favor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de ¿qué, iglesia? De la paz. Y quiero que podamos fusionar estas palabras que hemos venido hablando. El servicio sin amor se volverá algo en realidad muy desconcertado para el servidor. Es probable que a veces hayamos muchos que servimos y nos sentimos vacíos. No nos satisface el ayudar a otros. Pero por un momento yo quiero que veamos algunos detalles y que usted y yo nos preguntemos: ¿será de que necesitamos tanto, hermanos, para poder servir a lo que el Señor nos ha llamado? Salgamos un poquito de acá. ¿Qué cosas vemos en la calle? Usted y yo podemos decir: no, porque en la iglesia no hay nada que servir. ¿Cómo no? ¿Sabe que ahorita no hay nadie encargado de parqueo? ¿Sabe que Mujeres Victoriosas necesita mujeres para apoyar ese ministerio? Que Juventud del Reino necesita también para seguir adelante. ¿Y a dónde están los sacerdotes? Están acá. ¿Cuántos sacerdotes hay en este lugar? Podemos servir. Cuando usted y yo vemos imágenes como esas, es probable que no se parezcan a las calles de Lourdes y todo eso, pero ¿qué siente nuestro corazón? Niños que no tienen qué calzar, qué vestir, qué comer. Y usted y yo muchas veces nos quejamos, y a veces le hemos llegado a reclamar hasta a nuestros padres, o nosotros mismos nos sentimos frustrados porque no tenemos 10 pares de zapatos. Es que eso no da la satisfacción, hermano. Ahora veníamos molestando con Joana y ella me pregunta: ¿puedo contar? Sí, ¿verdad? Y ella me pregunta: mira, me dice, ¿y que no tenés otro color de pantalón? Y yo le digo: no, le digo, solo un negro y un gris. No, si no me decís, no me hubiera dado cuenta. Y cuando ella me dijo eso, yo me puse a reflexionar. Qué interesante muchas veces que no tenemos muchas cosas. Y si usted me pregunta a mí si me siento insatisfecho, yo no. Yo me siento feliz que me bajo de este púlpito, le abrazo, le doy un apretón de mano, oro por usted y me siento feliz. Y eso le da la satisfacción. Entonces, eso me generó una reflexión. A veces el servicio no está ligado a lo que a veces pensamos, sino a lo que en el corazón tengamos y al compromiso que hayamos tomado de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces en la calle encontraremos gente que tiene una tacita, gente que no tiene ni siquiera ropa, sino que es completamente trapos. Y es ahí donde yo creo que la iglesia puede impactar. ¿Cómo lo hacemos? Siendo sacerdotes. ¿Qué necesitamos? La sangre de Cristo. Él ya murió. ¿Qué necesitamos? Ser templos del Espíritu Santo. Ya lo somos. ¿Qué necesitamos? Tener dones. Ya se nos dieron. Entonces, si se da cuenta, solamente hace falta una cosa: la decisión de los sacerdotes que todavía no están sirviendo para impactar a aquellos que tienen necesidad, para ser los hombres y mujeres que Dios ha llamado a hacer. No nos vayamos lejos. Vámonos a Las Flores un día. Vámonos a Las Flores o Pico y veamos la necesidad que existe. Los que somos jóvenes, no nos quejemos por lo que tenemos. El Señor no nos llamó a tener en nuestras tombillas, en nuestras cajas donde guardamos ropa, cantidad de cosas. Algún día yo le he dicho a muchos de los líderes que les voy a contar mi testimonio financiero. Y hay muchas veces que usted y yo pensamos que las sonrisas parten de lo que en las bolsas existen. Eso es mentira.
Las sonrisas parten de lo que Dios pone en el corazón de cada uno. Las sonrisas no vienen de todas las puertas abiertas. Es probable que todas estén cerradas, pero cuando usted y yo somos sacerdotes que le servimos a Dios, aun cuando todas las puertas estén cerradas, sabemos algo: no le servimos al hombre, le servimos a Dios, y Él será fiel en suplir nuestras necesidades. Usted y yo podemos decir: yo no puedo servir porque no tengo ropa. Ese no es problema. Si el pastor ocupa 2 pantalones para servir 4 años, usted haga uno para servir todo el año también. No es problema. No es un estorbo. No se trata de lo que tenemos. Se trata del compromiso que vamos a tomar en el Señor. Impactemos en los parques, impactemos en las escuelas, impactemos a los jóvenes, impactemos a los niños, impactemos a los que están teniendo problemas en sus hogares. ¿Y cómo los impacto, pastor, si yo no tengo una formación teológica? Simple. Recuerda qué es lo que nos decía el capítulo 2, verso 9 de Pedro: que usted y yo somos sacerdotes para anunciar las virtudes de Cristo. La gente no quiere saber de nosotros, quiere conocer a Jesús. Cuando conozcan a Jesús, sus vidas serán transformadas. ¿Y quiénes son los que presentan a Jesús? Los sacerdotes. ¿Y quiénes son los sacerdotes en el mundo hoy? Usted y yo. Le pregunto esta noche: usted y yo vamos a buscar los dones del Espíritu para servirle al pueblo de Dios. Desde este día habrá alguien que le ha visto y le va a pedir que le apoye en un ministerio. Si alguien se le acerca pidiéndole: hermano, usted puede poner sus habilidades para servir al Señor y a la iglesia, ¿qué respondería usted? ¿Qué respondería usted? ¡Ay, no! Sacúdase de eso que en algún momento le detiene y dígale al Señor: Señor, si tú has puesto tu mirada en mí, sé que soy capaz de hacerlo, y el Señor le dará la fuerza para que usted pueda servirle a la iglesia de Cristo. Amén. Encomiende a Jehová su camino, confíe en Él, Él hará. Dele al Señor fuertes palmas, iglesia. Usted es un sacerdote del Señor. No se vea como menos, porque el Señor...